Muy bien. Antes de entrar en detalle de esto que vamos a ver, déjenme contarles algo más acerca de esta tendencia teológica liberal, porque estoy seguro que como yo, muchos de ustedes las desconocían hasta ahora. En 1985 se fundó allá en una ciudad que se llama Sonoma, en el estado de California, allá en los Estados Unidos. Se fundó un seminario que se llama Jesus Seminar, o el Seminario Jesús. Y este seminario se fundó con un objetivo. Según los miembros que lo fundaron y que hasta hoy forman parte de él, este objetivo es descubrir e informar a la comunidad cristiana sobre aquellos consensos alcanzados por expertos sobre la autenticidad histórica de los dichos y los hechos que los evangelios le atribuyen a Jesús de Nazaret. Es decir, ellos crearon este seminario para decidir entre ellos, de acuerdo a su opinión experta, qué de lo que dicen los evangelios acerca de Jesús es cierto y qué no. ¿Cómo lo hacen? De forma democrática, votan. Y tienen 3 colores para votar: el negro, el rosa y el rojo. Cuando discuten una doctrina que tiene que ver con el Señor Jesús, con algún dicho de Él o con algún hecho que se le atribuye en los evangelios, entonces cada quien saca una bola negra si piensan que no es auténtica, rosa cuando piensan que puede ser auténtica o puede que no, y roja cuando están absolutamente seguros de que ese dicho o ese hecho que tiene que ver con Jesús es auténtico. Cuando tocó el turno a la doctrina del nacimiento virginal, ¿cómo creen que etiquetaron esta doctrina? ¿Con qué bola se imaginan? La negra. Con la negra. Para estos teólogos del Seminario Jesús, la doctrina del nacimiento virginal es totalmente falsa. La catalogaron como una leyenda sin validez histórica y la catalogaron como ficción teológica. Y esta postura quizá pudiera causarnos risa, pero hermanos, debemos tomarla en serio, porque ataca una verdad central de la fe cristiana. Y esa verdad es que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo de Nazaret. Si negamos el nacimiento virginal, negamos la divinidad de Jesús. Primero atacamos el hecho y consecuentemente atacamos a la persona. Una vez negada la entrada milagrosa de Jesús a este mundo, hay solo un paso para negar incluso que haya existido históricamente, como ya hay gente que se atreve a eso. Hay gente que dice que no hay pruebas de la existencia histórica del Señor Jesús. Y entonces yo no sé cómo interpretan ellos los relatos de historiadores no cristianos judíos que se refieren a Jesús de Nazaret. El objetivo, pues, final de este Jesus Seminar o Seminario Jesús es desmitificar a la persona de Jesús de Nazaret, de tal manera que dicen ellos, no le veamos como Dios encarnado, no le veamos como quien vino a este mundo a salvarnos de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Fácil, como el más grande maestro de ética que haya existido. Eso es lo que es Jesús para ellos, un gran maestro de ética, que vivió su vida de acuerdo a lo que predicaba, eso es cierto, pero no es ni Salvador y menos Señor de nadie. Y esto no puede estar más lejos de lo que la Iglesia ha creído
y enseñado desde sus inicios. Y si no, vamos al credo apostólico. El credo apostólico es el documento confesional más reconocido de nuestra fe. Y el credo apostólico dice, refiriéndose a este hecho del nacimiento virginal, ¿recuerda lo que dice el credo? El credo empieza: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esa es la primera parte. Después, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Y nació de quién? De la Virgen María. Nació de la Virgen María. Esta declaración del credo apostólico señala a un punto fundamental de nuestra fe. Y ese punto es que en Jesucristo Dios se hizo uno de nosotros. El Nuevo Testamento señala de una manera clara, señala como una realidad histórica el hecho de que Jesucristo nació de una virgen. Uno puede decir que no es verdad, pero no se puede negar que la Biblia lo enseña y que la Iglesia lo ha creído desde siempre. Ahora la pregunta es, si nosotros, como parte de la Iglesia de Jesucristo del siglo XXI, podemos creer y confesar el nacimiento virginal de Jesucristo. De eso se trata. Nosotros, como la Iglesia cristiana del siglo XXI, ¿todavía podemos creer en el nacimiento virginal de Jesús? Por supuesto que sí. Y vamos a ver primero las razones que hay para dudar de este nacimiento virginal. Número 1. Primera razón es que el nacimiento virginal es un milagro. Y por definición, los milagros están más allá de toda explicación. Los milagros son difíciles de entender y son más difíciles aún de creer. Son tan difíciles que aún a José, ya lo vimos en el pasaje de hoy, a José mismo le costó trabajo creerlo en primera instancia. Él quería separarse de María, hasta que no le apareció el ángel en sueños y le reveló la identidad del ser que llevaba a María en su vientre. No solamente para José fue difícil, para la misma María fue difícil entender este milagro. ¿Cuál fue la respuesta? Cuando el ángel le dijo: he aquí, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y vas a concebir, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María se espantó. María le dijo: a ver, espérame tantito. Con todo respeto, señor don Gabriel, ¿cómo va a ser eso si yo no conozco varón? ¿Cómo? Hasta donde yo tengo entendido, se necesitan dos para bailar un tango y para concebir un hijo también. ¿Cómo va a ser? Para María misma fue difícil. Y si para ellos, que fueron protagonistas directos de este milagro, fue difícil, imagínense 2000 años después. Otro problema que enfrentamos es que nadie sabe realmente cómo es que sucedió. Gabriel usó palabras muy discretas, muy inespecíficas, para describir cómo sería la concepción del Señor Jesús. Escuche lo que dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso es todo lo que le dice. Ahora, este verbo, ahí hay clase de niños para Alesia, Natalie, si la quieren llevar, por favor. Este verbo, cubrir con su sombra, es empleado en la Biblia para describir otro acontecimiento.
Un acontecimiento que registran 3 de los 4 evangelios. Y le voy a dar las citas y le voy a pedir que las lea en voz alta, el que las encuentre. El primero es Marcos 9:7. La otra cita es Mateo 17:5. Marcos 9:7 es la primera cita. Después Mateo 17:5 y luego Lucas 9:34. Sí, si lo tienes, léelo, por favor. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. A él oíd. ¿A qué se refiere Marcos 9:7? ¿Qué acontecimiento está registrando ahí Marcos? La transfiguración del Señor. Cuando él estaba en el monte y se transfiguró delante de sus discípulos, y luego dice la Biblia, estando él ya en el aspecto de luz, una nube cubrió, les hizo sombra a los que estaban ahí. ¿Quiénes estaban ahí? Elías, Moisés, el Señor Jesús, Pedro, Andrés y Santiago. Perdón, Pedro, Juan, Pedro, Santiago y Juan, o Pedro, Jacobo y Juan. A ellos fue que cubrió esa nube. Ahora, ¿qué dice Mateo 17:5? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Otra vez la expresión cubrir, esa sombra que cubre. A él oíd. Por último, Lucas 9:34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. ¿Sí? Entonces, los 3 pasajes de los evangelios que registran la transfiguración hablan de esta sombra que cubre a las personas que están involucradas. Hermanos, y lo que quiere decir es que en esa sombra estaba la presencia directa de Dios, la presencia inmediata de Dios. Hay una similitud más en el anuncio del ángel Gabriel a María, cuando le dice que el Espíritu Santo la cubrirá con su sombra, y la vez que la sombra cubrió a los apóstoles y al Señor Jesús y a Elías, a Moisés en el monte. Y esa es la voz de Dios. El ángel le dice: porque el Espíritu Santo te va a cubrir con su sombra, entonces el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Y qué dijo la voz en el monte? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ve? Esa similitud hay más. Entonces, decimos, en los 3 evangelios se registra la voz audible de Dios diciendo: Jesús es mi Hijo amado. Cuando el ángel anuncia a María que el ser que nacerá de su vientre será Hijo del Altísimo, le dice: el Espíritu Santo te va a cubrir. Entonces, aquí el punto es que entendamos que la expresión que habla de la sombra que cubre a María se está refiriendo a la presencia directa e inmediata de Dios. Ahora, físicamente, ¿cómo sucedió esto?